Hay muchos temas de que hablar sobre Venezuela y para eso me voy a comunicar y es un placer para mí conectarme con Miguel Ángel Martí, magistrado de la Sala Constitucional de Venezuela en el exterior, en el exilio. Muchas gracias. ¿Cómo está, magistrado? Gracias a ti, Carmen. Estoy bien, muy amable. Quiero empezar con un tema de coyuntura. Seguramente, como usted también ha estado escuchando y sabe muy bien de lo que podría ocurrir en los próximos días. Ahora, Gustavo Petro se va a reunir esta tarde con Joe Biden o el presidente de los Estados Unidos y tiene en agenda el tema Venezuela. Y mi pregunta va direccionada a ello. ¿Qué opina usted acerca incluso de las mediaciones que están haciendo otros presidentes sobre situaciones internas, sobre todo que ahora se ven más complicados en Venezuela, magistrado? Bueno, Carmen, en mi opinión esto es una continuación del diálogo que se instauró hace más de un año en México. Recordemos que hace unos meses, en virtud de que se había congelado esas conversaciones, y también tengo que ratificar que es el diálogo número 16, en Ajá. la que siente el gobierno venezolano con un sector de la oposición, se reunieron en París el presidente Macron, el presidente Petro y el presidente López Obrador. Y a raíz de esa reunión se reactivó ese diálogo que no había generado nada positivo para los venezolanos. Ujú. Y la incorporación del presidente Petro, sencillamente, en mi opinión, es una continuidad de ese diálogo, precisamente porque Colombia tiene la frontera caliente con Venezuela, Ujú. y uno de los problemas más graves que se presenta con la crisis venezolana la recibe el país de Colombia. Ujú. Eso es muy importante señalarlo. Magistrado, ahora, hablando ya de las elecciones, hemos escuchado a Nicolás Maduro en algunas declaraciones que deja ahí como un vacío, ¿no? Si realmente se van a concretar en 2024, porque al parecer no hay fecha. Quiero hablar de la oposición. Nuevamente, magistrado, porque la oposición aquí ha perdido peso, se ha hecho el harakiri. ¿Usted cuál es su concepto, su lectura, su perspectiva sobre la actuación de la oposición en Venezuela? Sí. Mira, tu pregunta es muy compleja porque nosotros debemos recordar algo, y es algo que no debemos olvidarlo ni los venezolanos ni la comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos de Norteamérica, la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo. Recordemos que la situación de Venezuela se genera principalmente por una crisis de legitimidad. Esto trae como consecuencia, de acuerdo a los indicadores mundiales, las graves circunstancias en las cuales vive el ciudadano venezolano. Ujú. Cuando llega el señor Maduro, ya cumplió 10 años en el poder. Recordemos que él llega al poder el 5 de marzo de 2013 de una manera irregular, porque cuando muere el señor Chávez, quien había sido objeto de una reelección presidencial, él no toma posesión al cargo porque él se va a Cuba a recibir la atención médica. Es el 5 de marzo cuando se habilita, cuando llega al poder Maduro, pero él era vicepresidente de la República, y de acuerdo a la Constitución venezolana, el vicepresidente de la República no puede ser candidato presidencial, y mucho menos un presidente encargado. Como en este caso, al morir Chávez, él quedó encargado de la presidencia y él no podía ser candidato presidencial. Él tenía que haberse apartado del cargo para poder entrar a esta situación. Esto es importante reiterarlo, porque desde aquí nace su ilegitimidad. ¿Por qué participa él en una elección presidencial en aquel momento? Porque es habilitado por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha sido parte de ha cohonestado todo lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. ¿Qué ocurre con la oposición venezolana? La oposición venezolana ha venido mutando en la medida que se están presentando todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque una vez que muere el señor Chávez, se presenta una candidatura que la presenta a la oposición principalmente a través de Enrique Capriles Radonsky, y él logra aglutinar a todos los venezolanos. De verdad que fue una elección difícil, porque nada más habían 10 días para la campaña electoral, y sin embargo ese candidato presidencial logró recorrer todo el país en ese tiempo y levantar el ánimo de los venezolanos. Lamentablemente ocurrió una situación en la cual es elegido Nicolás Maduro Moro de manera irregular. Hoy en día
Esto trajo como consecuencia después, posteriormente, una reelección presidencial. Recordemos que en esa reelección presidencial, que fue el 20 de mayo de 2018, Ujú. se produce la continuación del mandato de Maduro para el periodo siguiente, es decir, para el periodo que comenzó el 10 de enero de 2019 y vence el 10 de enero de 2025. Ujú. Elección que fue también producida de una forma irregular y ha sido cuestionado por organismos internacionales. Ajá. Todas estas circunstancias es importante recordarlo. Ahora, desde el punto de vista constitucional, en el mes de diciembre de 2024 deberían producirse una convocatoria de elecciones por parte del órgano electoral venezolano. Ujú. La persona que está a cargo de la presidencia de la República, de manera ilegítima, irregular, no tiene autoridad ni competencia para ello. Lo hace precisamente porque ellos no respetan la ley ni el Estado de Derecho Derecho. en Venezuela. Muy importante lo que usted dice. En todo caso, ya teniendo todo ese contexto, ese antecedente que pone sobre la mesa cómo ha sido la génesis de la ilegalidad, si podríamos denominarlo y resumirlo, ¿no? Y con Maduro como protagonista. Y ahora, con esta convocatoria que no tiene ni fecha y por lo menos también hasta tiene aires antidemocráticos, ¿no? Es decir, supuestamente, ¿de qué estamos hablando? O sea, estas elecciones de 2024, ¿para usted qué son? ¿Qué podrían traducirse? ¿Y qué se espera también para los venezolanos? ¿Qué esperan los propios Sí. venezolanos en el interior del país? Sí, mira, en esta semana, Carmen, y esto es importante que manifestarse a la comunidad internacional, porque principalmente lo conocemos somos los venezolanos. Nicolás Maduro Moro comenzó su campaña, Mm, incluso inició un programa de así es. televisión. Entonces ahí comienza él su campaña, prácticamente su precampaña electoral. Mm, Para él, para ellos y para el régimen y para los socios de la geopolítica, porque esto no es un problema solo de Venezuela, sino de la geopolítica internacional, ujú. es importante que Maduro se reelija en una elección presidencial donde participe la oposición, con el propósito de legitimar lo que es ilegítimo. Exactamente. O sea, si Maduro se legitima, entonces todo lo que ha ocurrido en este tiempo, bueno, queda como borrón y cuenta nueva, me disculpa la expresión. Pero ahí voy, Este, magistrado, discúlpeme que lo interrumpa, pero es que justamente ahí va mi interrogante en cuanto a la oposición. El papel de la oposición en estas elecciones, usted ya lo respondió, pero ¿qué tipo de oposición estamos hablando? bueno, la oposición lamentablemente es disfuncional. ¿Por qué? Porque el régimen de Chávez y la continuación de Chávez y Maduro logró minar la oposición venezolana. Y esto a mí me duele decirlo, pero es la verdad. La oposición venezolana está minada, está dividida cada vez más y obedece a intereses particulares y de grupos. No todos son así, por supuesto, pero sí una gran mayoría. Todos los que se sientan a dialogar con Maduro en ese diálogo mexicano y en el colombiano, que es su continuación, no están reconocidos por los venezolanos. Forman parte de los representantes de partidos políticos cuyas bases no están claras. Sin embargo, ellos son los que Maduro le ha dado beligerancia. Me refiero a algunos partidos políticos y que para ellos sí se unen para reunirse con el gobierno y llegar a ciertos acuerdos. Yo no digo que eso sea incorrecto, Ujú. reunirse con el gobierno de Maduro, porque él es el que tiene el poder. Mm. Pero por lo menos yo como venezolano quisiera ver, y me disculpa Carmen, un preso político libre, uno nada más. Muy Uno nada más. importante, muy Yo importante. Y quisiera usted muy ver que claro. realmente, yo quisiera ver que realmente el dinero que está congelado Ujú. en tribunales y en organismos internacionales llegue a los venezolanos de verdad, aunque sea una vacuna contra el COVID, aunque sea algo para los venezolanos. Eso no lo vemos mientras no exista democracia. Y disculpa que te lo diga de esta manera tan enfática, Carmen, y a la comunidad internacional, pero la democracia no puede ser objeto de chantaje. Yo no puedo aceptar como venezolano que un presidente de Colombia, como el señor Petro, diga ante el gobierno de los Estados Unidos, venimos aquí a tratar de que no haya sanciones y haya un poquito más de democracia. ¿Cómo es eso? Que un poquito más de democracia y que no haya sanciones. ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no pedimos más bien democracia? Y después que tengamos la democracia, se quitan las sanciones. ¿O es que acaso las sanciones no son producto de que ese Estado fallido
se convirtió en un crimen organizado transnacional que ha hecho daño a la región, porque no es un problema solo de Venezuela. ¿Es que acaso esa falta de democracia no significa que no hay independencia de poderes, que no hay autonomía de poderes? Y lo más grave, que las tasas de criminalidad de Venezuela son las más grandes del mundo en el periodo del señor Maduro, y que las tasas de pobreza, de extrema pobreza, como lo ha determinado los institutos, los organismos importantes, observatorios importantes dentro de Venezuela, han determinado que Venezuela tiene una extrema pobreza de estos últimos años. Esto es algo que tiene que llamarnos la atención. Entonces, no podemos aceptar la extorsión de la comunidad internacional, y lo digo con toda firmeza. Y no puede ser que la democracia se convierta en un elemento o un instrumento de extorsión. O hay democracia o no hay democracia. O no hay democracia, simplemente, no hay matices. Yo le agradezco mucho a Miguel Ángel Martín, magistrado de la Sala Constitucional de Venezuela en el exterior. Ha sido clarísimo, realmente. Hemos hablado hasta de ese claroscuro que tiene la oposición, y habría que también pues manifestarse por el lado también de los venezolanos qué tipo de oposición se espera, qué tipo de oposición se espera construir, ¿no? Y comenzar a tener pues otra mirada de una visión de una Venezuela tal vez distinta. Veamos pues también, vamos a estar muy a la expectativa de las declaraciones de Nicolás Maduro y esta también campaña preelectoral que, como bien usted ha recordado aquí, Miguel Ángel Martín, pues empezó como si fuera un conductor de televisión, nada más y nada menos. Muchas gracias, yo le agradezco mucho por su tiempo. Claro, Muy buenos días, gracias.